Todavía estoy temblando mientras escribo esto, no porque tenga miedo, sino porque mi mundo dio un giro tan absurdo esta mañana que no sé si reír, llorar o salir corriendo. Hoy es uno de esos días que jamás pensás que te van a pasar, hasta que te pasa. Estaba terminando de preparar el desayuno cuando sonó el timbre. Eran las 9:17, lo recuerdo bien porque tenía la tostadora en una mano y el teléfono en la otra. No esperaba a nadie, así que fui a abrir la puerta sin pensar demasiado. Lo que vi al otro lado me dejó helado. Ahí estaba ella. Mi ex. Después de 6 años sin saber absolutamente nada de su vida, de su paradero, de sus decisiones, estaba parada en la puerta de mi casa. Y no venía sola. Tenía de la mano a un nene de unos 5 años, con el mismo color de ojos que mi madre. No pude decir nada. No pude ni saludarla. Solo sentí cómo se me aflojaban las piernas. Necesitamos hablar, me dijo, con esa voz que conocía de memoria, pero que ahora sonaba más fría, más firme. Vengo a reclamar lo que es justo. Este es tu hijo, y no pienso seguir manteniéndolo sola. Te juro que pensé que estaba en una cámara oculta. ¿Qué? Fue lo único que salió de mi boca. No te hagas el tonto. Sabías que existía la posibilidad, insistió, mientras empujaba suavemente al nene hacia adelante. Se llama Lucas. Y ahora vas a hacerte cargo. Fue en ese momento que escuché pasos detrás mío. Mi esposa. Sí, mi esposa. Clara venía con una taza de café en la mano, todavía con el pijama puesto y la cara de recién levantada. ¿Quién es? Preguntó sin tener ni idea del huracán que estaba a punto de arrasarnos. Yo soy la ex de tu esposo, respondió ella antes de que pudiera abrir la boca. Y este es su hijo. Clara parpadeó un par de veces. Luego se quedó completamente inmóvil. El silencio fue como un zumbido eléctrico entre los tres. Bueno, 4. El nene seguía ahí, callado, mirando el jardín como si todo eso no tuviera nada que ver con él. ¿Su qué? Clara me miró con los ojos abiertos como platos. No es lo que pensás, intenté decir, pero fue inútil. ¿Hace cuánto sabes de esto? ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque yo no sabía nada. Casi grité, y eso solo empeoró las cosas. Mi ex sonrió. Una sonrisa torcida, como quien sabe que acaba de ganar una partida que no jugó limpio. ¿De verdad vas a fingir que no te acordás de aquella noche? Fue justo antes de que desaparecieras de mi vida. Y ahí lo tuve claro. Estaba hablando de esa última vez que nos vimos, después de la ruptura, cuando nos encontramos por casualidad y terminamos pasando la noche juntos. Fue un error. Los dos lo sabíamos. Por eso no volvimos a hablar nunca más. Pero, ¿un hijo? Clara me fulminó con la mirada. Sus labios temblaban, pero no por tristeza, sino por rabia contenida. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a meter en un juicio de alimentos? ¿Nos vas a chantajear con este chico? Le dijo a mi ex con una voz que no le había escuchado nunca. Solo quiero lo que le corresponde, dijo ella, cruzándose de brazos. Ya lo crié sola 5 años. Es hora de que asumas tu responsabilidad. ¿Y cómo estás tan segura de que es mío? Le pregunté. Fue ahí cuando la bomba real explotó. Porque lo hice revisar. El grupo sanguíneo. Coincide contigo. Coincide con tu madre. Eso no prueba nada, interrumpió Clara, ahora completamente encendida. ¿Tenés una prueba de ADN? ¿Tenés un documento oficial que diga que es su hijo? Mi ex se quedó callada. Demasiado callada. Y yo supe, en ese segundo exacto, que algo no cerraba. Que algo estaba mal. Que esta historia no era tan simple como ella la quería pintar. Y todavía no sabíamos la mitad de lo que se venía. El silencio fue insoportable. Podías escuchar el viento mover las hojas del limonero en el jardín. Clara no me miraba. Solo la miraba a ella. A mi ex. A esa mujer que acababa de aparecer en nuestra puerta como un maldito fantasma con forma de madre desesperada. ¿Y bien? Insistió Clara. ¿Tenés una prueba de ADN? Mi ex apretó los labios. Dudó. Y ese segundo de duda, ese microgesto, me dio todo lo que necesitaba saber. Aún no. Pero lo voy a hacer. Si me obligás, voy a hacerlo. Aunque no debería ser necesario, respondió al fin, con un tono desafiante, como si todo esto fuera una negociación fría y no un terremoto que acababa de destruir mi casa. Clara cruzó los brazos.
Dio un paso hacia adelante, como una loba protegiendo su territorio. Entonces hasta que tengas una prueba, no vuelvas a pisar esta puerta. Ni a señalar a nadie como padre de nadie. No vas a arruinar nuestro matrimonio con palabras al aire. Ándate. Yo estaba paralizado. Literalmente. No podía moverme. No podía hablar. El nene miraba el piso. No entendía nada. Y de repente, empezó a llorar. Llorar bajito, con ese llanto suave que se te mete bajo la piel como una aguja. ¿Ves lo que haces? Me gritó ella. Esto es culpa tuya. Nunca asumiste lo que hiciste. Te fuiste como un cobarde y ahora tu hijo está pagando las consecuencias. Ni siquiera sé si es mío. Exploté. Y ahí lo dije. Lo que todos estábamos pensando. Clara me miró como si acabara de confirmarle la peor sospecha. El chico seguía llorando. Mi ex, entonces, se agachó, lo tomó de la mano, y le dijo algo al oído. Algo que no escuchamos. Luego se giró, me lanzó una mirada cargada de rencor y dijo. Te voy a dar una semana. Una semana para hacerte la prueba. Si te negas, lo llevo a los tribunales. Con todo. Y se fue. Literalmente. Así. Se dio media vuelta y se fue por donde vino, con su hijo caminando a su lado, aún sollozando. Y nosotros nos quedamos ahí, en la entrada de casa, como dos estatuas rotas. Cerré la puerta sin decir palabra. ¿Qué hiciste? Me dijo Clara sin mirarme. No lo sé. Juro que no lo sé. Ella se fue directo a la habitación. La oí cerrando cajones, moviendo cosas. En ese momento me di cuenta que estaba empacando. Y eso me dio más miedo que cualquier prueba de ADN. ¿Te vas? Pregunté, entrando detrás de ella. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede acá a esperar que un juez me diga que tengo que compartir mi vida con un hijo que no es mío? ¿Que me lo cruce en cada desayuno? ¿Qué sonría mientras vos le pagás la escuela y me mirás con esa culpa eterna en los ojos? No sabés si es mío. Yo tampoco lo sé. Intenté acercarme. Pero vos sabías que eso podía pasar. Y nunca me lo dijiste. ¿Qué otra cosa más hay que no sé? Y eso fue lo peor. Porque tenía razón. No había contado esa noche con mi ex. Porque me había parecido irrelevante. Porque fue antes de conocer a Clara. Porque había sido un error del pasado. Uno que yo juré enterrar. Pero los errores enterrados no desaparecen. Se pudren. Y un día, vuelven. No puedo más, Mateo, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Hacete la prueba. Demuestra que no es tuyo. Y tal vez podamos volver a hablar. Y se fue. Así. Con una maleta en la mano y el corazón hecho trizas. Me quedé solo. Como un idiota. Como un tipo que, de repente, tenía una vida que no reconocía. Y mientras me sentaba en el sillón, mirando las paredes blancas de nuestro living, pensé en algo que me congeló la sangre. ¿Qué si la prueba decía que sí era mío? ¿Qué iba a hacer entonces? No dormí esa noche. Me quedé en el sillón, mirando el techo, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. La casa se sentía vacía. Silenciosa. Y no porque Clara no estuviera. Sino porque el eco de lo que había pasado seguía flotando en el aire, como humo después de una explosión. A la mañana siguiente fui al trabajo como un zombi. Pero no duré ni una hora ahí. ¿Cómo se supone que uno puede enfocarse en planillas de Excel cuando tu vida entera se tambalea? Tomé el auto y me fui directo a un laboratorio privado. Lo decidí así, sin pensarlo demasiado. Necesitaba saber. Necesitaba salir de esa niebla de dudas. Si ese nene era mío, iba a hacerme cargo. Pero si no lo era, entonces alguien estaba jugando con mi vida de una forma muy sucia. Cuando llegué, pedí un test de paternidad. Me explicaron que necesitaban una muestra del chico también. Lo sabía. Pero tenía la esperanza de que hubiera alguna forma más rápida, más sencilla, más indolora. ¿Y si la madre viene con el niño? ¿Cuánto tardan los resultados? Pregunté. Entre 5 a 7 días hábiles, me respondió la recepcionista sin levantar la vista. 5 a 7 días. Una eternidad. La llamé. Llamé a mi ex. Hola, me contestó como si nada. Pensé que ibas a tardar más en llamarme.
Necesito que vengas al laboratorio con el chico. Hoy. Cuanto antes. Pensé que ibas a negarte. Solo quiero saber la verdad, le dije, y colgué. Una hora después llegó. Ella y el nene. Lucas. Estaba con una camiseta de Spider-Man, y me miraba como si no entendiera qué hacía ahí. O peor, como si pensara que yo era algún tipo de extraño importante. Me temblaron las manos mientras lo miraba. Firmamos los formularios, le tomaron la muestra. Y luego, eso fue todo. Ella me miró, levantó la barbilla y me dijo. En cuanto salga el resultado, te aviso. Espero que tengas una cuenta bancaria lista. Y se fue. Otra vez. Así, con la misma frialdad. Pero lo que no esperaba era lo que sucedió al día siguiente. Estaba desayunando en una cafetería cerca de casa, cuando sentí que alguien se sentaba frente a mí. Alcé la vista y por poco no escupo el café. Era la hermana de mi ex. No la veía desde antes de la ruptura. De hecho, nunca fue muy cercana a mí. Siempre estaba metida en su mundo, con una actitud medio altanera. Pero esta vez, tenía otra cara. Mateo, dijo, bajando la voz. No es tuyo. Casi me atraganto. ¿Qué dijiste? No es tu hijo. Te lo juro por lo que más quieras. Mi hermana, ella, está desesperada. ¿Qué estás diciendo? Ella miró alrededor, nerviosa. Nunca quiso tener al chico. Estuvo con otro tipo justo en esa misma época. Un tipo casado. Pero él la dejó. Y ella te usó como respaldo. ¿Y por qué decís esto ahora? Porque me cansé. Porque no puedo ver cómo juega con la vida de los demás. Porque no puedo más con sus mentiras. Y porque sé que vos no mereces esto. Me quedé congelado. ¿Tenés pruebas? No. Solo la verdad. Pero hacé la prueba. Espera el resultado. Y cuando salga, vas a entender. Se levantó. Me dejó ahí. Temblando otra vez. Sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies por segunda vez en menos de 48 horas. Tenía que hablar con Clara. Tenía que contarle esto. Tenía que hacer algo para evitar perder todo por una mentira que ni siquiera sabía que existía hace una semana. Pero ya era tarde. Porque cuando llegué a casa, encontré las cosas de Clara faltando. Y una nota sobre la mesa. Necesito tiempo. No me busques hasta que tengas una respuesta. No sé si puedo volver a confiar en vos. Me dejé caer en el piso. Porque ahí entendí que ya no se trataba solo de una prueba de ADN. Se trataba de perderlo todo, incluso sin haber hecho nada malo. Los días siguientes fueron un infierno en cámara lenta. Cada minuto que pasaba esperando ese maldito resultado se sentía como una tortura. No podía dormir, no podía concentrarme. Me pasaba horas mirando el celular, esperando un mensaje de Clara, revisando si había señales de que al menos estaba bien. Pero no. Nada. Silencio total. Intenté llamarla. 1, 2, 5 veces. Silencio. Le escribí un mensaje largo, explicándole todo lo que me había dicho la hermana de mi ex, que estaba esperando los resultados, que necesitaba que confiara en mí. No lo leyó. Así que hice lo único que me quedaba, esperar. El día 4 desde que nos tomaron las muestras, recibí una llamada del laboratorio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Tenemos el resultado. Puede pasar a retirarlo en cualquier momento, dijo la voz al otro lado, con total normalidad, como si no supiera que estaba sosteniendo mi vida entera con esas palabras. Fui de inmediato. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el sobre cuando me lo entregaron. Salí al estacionamiento. Me metí al auto. Cerré las puertas. Y lo abrí. Y ahí estaba. Negro sobre blanco. No se encuentra coincidencia genética entre el supuesto padre y el menor. Me quedé quieto. Un segundo. 2. Y después me reí. Me reí como un loco. Una risa amarga, nerviosa, vacía. Porque en ese momento no sabía si estar feliz, enojado o simplemente cansado. Cansado de haber pasado por este infierno por una mentira que ni siquiera debería haber tocado mi vida. Tomé una foto al resultado y se la envié a Clara. No dije nada más. Solo eso. Pasaron unas horas. Después me respondió. ¿Podés venir? Fui sin pensar.
Cuando llegué, me abrió la puerta en pijama. Ojerosa. Pero no enojada. No más. ¿Puedo? Le pregunté, levantando apenas el sobre. Ella asintió. Me dejó pasar. Nos sentamos en el sofá, ese mismo donde solíamos ver series, discutir sobre cuál pizza pedir, hacer planes. Lo siento, le dije. ¿Por qué? No hiciste nada malo. Lo hice. Oculté una parte de mi pasado. Aunque me parecía inofensiva. Aunque creí que nunca volvería. Y eso, nos rompió. Ella respiró profundo. Tomó el sobre. Lo abrió. Leyó. Y lloró. ¿Ves? Le dije. No era mío. No lo es. Ella negó con la cabeza. No se trata solo del papel. Se trata de lo que provocó. Me vi a mí misma dudando de vos. Me vi escapando. Sin darte la oportunidad de explicarte. Y eso me asusta. Nos quedamos en silencio. ¿Podés perdonarme? Pregunté. ¿Vos podés perdonarme a mí? Y ahí, sin decir más, nos abrazamos. Con fuerza. Con rabia. Con todo lo que no habíamos dicho. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba aclarado. Sonó el timbre. Nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Y sí. Ahí estaba mi ex otra vez. Pero esta vez, no venía sola. No traía al nene. Venía con otro hombre. Y lo primero que dijo fue: necesito hablar con vos. Con los dos. Clara apareció detrás mío, frunciendo el ceño. ¿Qué querés ahora? Él señaló al tipo que la acompañaba, un hombre alto, delgado, con cara de no querer estar ahí. Él es el verdadero padre. Acabo de decírselo. ¿Y? ¿Y quiere decir algo? El tipo dio un paso al frente, incómodo, como tragando piedras. Yo no sabía que tenía un hijo. Ella me lo ocultó. Y ahora que lo sé, quiero hacerme cargo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Dije, ya agotado de tanto teatro. Mi esposa no lo sabe. Clara soltó una carcajada amarga. ¿Vos también estás casado? Él bajó la mirada. Sí. Y si se entera, me deja. Pero no puedo permitir que un chico crezca sin saber quién es su padre. Estoy en un dilema. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Le dije. Y mi ex, entonces, soltó otra bomba. Porque necesito que sigas fingiendo que sos el padre. Solo hasta que él resuelva su situación. Ahí, se rompió algo dentro mío. No sé si fue el cinismo con el que lo dijo o la forma tan casual en la que me lo pidió, pero algo dentro de mí hizo clic. Un clic oscuro. Violento. Como si la paciencia que me quedaba se hubiese roto en 1000 pedazos. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Le dije, con una calma que no sentía para nada. ¿Querés que le mienta al mundo, que mienta a Clara, que me mienta a mí, para proteger el matrimonio de este tipo que ni siquiera tuvo la decencia de aparecer antes? Mi ex apretó los labios, incómoda. El tipo al lado suyo parecía querer desaparecer. Solo un tiempo. Unas semanas. Hasta que él pueda hablar con su esposa. No es tanto. Y Lucas ya se encariñó con vos. Lucas ni siquiera me conoce. Le grité. Clara se adelantó, la voz temblándole del enojo. ¿Sabes lo enfermo que es esto? ¿Sabes lo jodidamente egoísta que tenés que ser para aparecer en nuestra casa, después de 6 años, acusar falsamente a Mateo, y ahora querés que mantenga tu mentira? Mi ex alzó las manos, como si fuera la víctima. Solo estoy tratando de proteger a mi hijo. No, estás tratando de protegerte a vos. A vos, y a este tipo que te embarazó y se lavó las manos. Vos no tenés idea de lo que es proteger a alguien. Clara le escupió las palabras como cuchillas. Yo los miraba a los dos. A mi ex. A ese tipo desconocido que ni siquiera levantaba la vista. Y sentía náuseas. Furia. Y lástima. No por ellos. Por Lucas. Porque ese chico era lo único real en medio de esta montaña de mentiras. Escúchame bien, le dije, avanzando un paso hacia ella. No solo voy a dejar de jugar a tu teatro. Voy a contarle a quien tenga que contarle. Si ese chico tiene un padre, que se haga cargo. Y si tu vida se viene abajo, es tu culpa. No la mía.
Ella abrió la boca para replicar, pero Clara la interrumpió. Y si volvés a acercarte a esta casa, juro que llamo a un abogado y te denuncio por difamación. Tengo los papeles del laboratorio. Tengo los mensajes. Y tengo todas las ganas del mundo de hacer que pagues por lo que nos hiciste pasar. Mi ex bajó la mirada. Por primera vez, sin palabras. Luego miró al tipo. Él le dio un gesto apenas visible, como pidiéndole que se fueran. Y así lo hicieron. En silencio. Por fin. Cuando cerramos la puerta, Clara y yo nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Cómo alguien puede vivir así?, me dijo, rompiendo el aire denso de la casa. No lo sé, respondí. Pero me juré que no iba a dejar que arruinen lo que tengo. Lo que tenemos. Clara se sentó en el sofá. Apoyó la cabeza en sus manos. ¿Sabes lo más jodido? Durante unos días, pensé que ese chico sí era tuyo. Y aún así, una parte de mí estaba dispuesta a perdonarte. Porque, no sé. Porque te amo. Porque pensé que podríamos atravesarlo juntos. Me senté a su lado. La tomé de la mano. Sentí cómo temblaba. Yo también te amo, le dije. Y no sé cómo vamos a salir de esto, pero sé que no lo quiero hacer con nadie más que con vos. Ella asintió. Me apoyó la cabeza en el hombro. Y nos quedamos así. Respirando. Tratando de reparar lo que quedaba de nosotros. Pero el mundo no te deja en paz tan fácil. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Si hablas, perdés más que tu reputación. Le mostré el mensaje a Clara. ¿Quién es? No lo sé. Pero tengo una idea. ¿La hermana? Él. ¿Importa? Ella me miró. Sus ojos ya no eran de miedo. Eran de furia. No van a salirse con la suya. No después de todo esto. Y ahí lo decidimos. Al día siguiente, fuimos a ver a un abogado. El abogado se llamaba Ramiro Torres. Un tipo de unos 40 y tantos, mirada filosa, y una forma de hablar que te hacía sentir que nada podía salir mal si él estaba a cargo. Le contamos todo. Desde la aparición en la puerta, hasta el mensaje amenazante. Cada detalle. No se le movió un músculo de la cara mientras escuchaba. Esto no es tan raro como parece, dijo cuando terminamos. Personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Pero lo que intentaron hacer con ustedes roza la extorsión. ¿Podemos hacer algo?, pregunté. Sí. Pero tienen que estar dispuestos a pelear. Y estábamos. No por venganza. Sino por poner un límite. Por demostrar que no éramos marionetas para sus juegos. Que nuestra vida no era un tablero donde ellos movían las fichas a gusto. Ramiro redactó una notificación formal, un documento legal solicitando que se abstuvieran de cualquier contacto futuro con nosotros. También incluía una advertencia: si intentaban difamarme otra vez o forzar algún tipo de reconocimiento falso de paternidad, iniciaríamos acciones legales por daños. El documento fue enviado a su domicilio. ¿Lo recibieron? No respondieron. Pero ahí no terminó todo. Un par de semanas después, recibí una llamada inesperada. Era la esposa del hombre, el verdadero padre. Necesito saber la verdad, dijo sin rodeos. Todo. Yo no sabía qué decir. No sabía si contarle era traicionar algo, o hacer justicia. ¿Cómo supiste que yo? Mi marido empezó a comportarse raro. Encontré el sobre del laboratorio entre sus cosas. Tu número estaba escrito atrás. Silencio. Quiero saber si tengo motivos para divorciarme, o si estoy imaginando cosas, dijo con voz firme, aunque le temblaba un poco. Tomé aire. Y le conté todo. Sin adornos. Sin suavizar nada. Cuando terminé, no me dijo nada. Solo un gracias muy seco. Y colgó. Esa misma noche, recibí otro mensaje del mismo número desconocido. Quédate tranquilo. Ya todo está en su lugar. No supe si lo escribió él o ella. Pero entendí que era el final. Desde entonces no supimos más nada de ninguno de los dos. Desaparecieron. No volvieron a aparecer ni por redes, ni por mensajes, ni físicamente. Lucas, el chico, supe por la hermana que fue inscrito legalmente por su padre poco después. Que se mudaron de ciudad. Que finalmente el nene tiene un hogar donde no se construyen mentiras. Y Clara. Clara volvió.
No fue de un día para otro. No fue con flores ni discursos. Fue con charlas largas, con silencios incómodos, con mucha terapia de pareja y, sobre todo, con verdad. Hoy estamos reconstruyendo. No somos los mismos. Hay cicatrices que no se ven, pero están. Y sin embargo, cada mañana, cuando la veo despertar a mi lado, sé que todo valió la pena. Porque en un mundo lleno de farsas y promesas rotas, elegimos ser los que dijeron la verdad. Incluso cuando dolía. Incluso cuando parecía más fácil huir. Gracias por leer. No sé si esto fue una historia o una catarsis, pero necesitaba sacarlo. Si alguna vez te pasa algo así, no dudes. Pedí la prueba. Busca la verdad. Porque a veces, lo que parece una bomba que va a destruirte, es justo lo que necesitas para salvarte.